Hola, buenos días, bienvenidos a nuestra exposición. Mi nombre es Sheila Torres y junto con mis compañeros Jason Rojas y Sebastián Martínez presentaremos un tema sobre el budismo y el ateísmo. En este video abordaremos sus principales características, creencias y diferencias con el fin de comprender cómo estas dos formas de pensamiento explican la vida, la existencia y la muerte. Para empezar, explicaremos sobre el budismo. Buenos días, mi nombre es Jason Rojas y iniciaré hablando sobre el budismo. Bueno, el budismo es una religión y filosofía de vida que se originó hace más de 2500 años en Asia. Su símbolo principal es la rueda del Dharma, que se representa el camino hacia la iluminación espiritual. El fundador del budismo fue Siddhartha Gautama, conocido como Buda. Él era un príncipe que abandonó su vida de lujos para buscar una forma de entender el sufrimiento humano. Una de las características más importantes del budismo es que no se cree que un Dios creador, en cambio se enfoca en el desarrollo personal y espiritual de cada persona. Sus enseñanzas principales se basan en 4 nobles verdades que explican en la vida implica sufrimiento, que el sufrimiento tiene una causa, que puede eliminarse y que existe un cambio para lograrlo. Ese camino es el obtuble sendero que incluye prácticas como el pensamiento correcto, la acción correcta y la meditación. Además, los budistas creen en la reencarnación, es decir, que después de la muerte una persona vuelve a nacer en otro cuerpo dependiendo de sus acciones en la vida. El objetivo final es alcanzar la nirvana, que es un estado de paz total y liberación del sufrimiento. Ahora hablaremos de cómo se practica el budismo y cómo influye en la vida de las personas. Los principales ritos del budismo incluyen la meditación, que es una práctica fundamental para alcanzar la paz mental, y los cantos de mantras, que ayudan a la concentración espiritual. También se realizan ofrendas en templos como símbolos de respeto y gratitud. Los textos sagrados del budismo se encuentran en el Tripitaka, que contiene las enseñanzas del Buda. En cuanto a los lugares de culto, en la antigüedad eran principalmente templos y monasterios en Asia, pero hoy en día existen en muchas partes del mundo. El papel de la mujer en el budismo ha cambiado con el tiempo. En el pasado, las mujeres tenían menos participación, pero en la actualidad hay mayor igualdad, aunque esto puede variar según la cultura de cada país. Respecto al ámbito político, el budismo no busca el poder, sino que promueve la paz, la no violencia y la armonía. En lo económico fomenta una vida sencilla, sin apego excesivo al dinero o como tal a lo material. En cuanto a la alimentación, muchos budistas son vegetarianos, ya que buscan evitar el daño de los seres vivos. Y finalmente sobre la muerte, el budismo enseña que no es el final, sino de un ciclo de reencarnación donde las acciones de cada persona influyen en su próxima vida. Para empezar hablando del ateísmo, primero tenemos que tener en cuenta algo, y es que el ateísmo no es una religión. El ateísmo es una postura filosófica que se basa en no creer en la existencia de los dioses, es decir, no reconoce ningún dios o divinidad. A diferencia de las religiones, el ateísmo no tiene ni fundador, ni libros sagrados, ni doctrinas, ni rituales, ni dogmas obligatorios. Sin embargo, su origen se remonta a la antigüedad, cuando civilizaciones como en la antigua Grecia, los filósofos empezaron a cuestionar sobre la existencia de los dioses. Uno de los primeros filósofos fue Diágoras de Melos, quien es considerado como uno de los primeros ateos de la historia por criticar su religión en esa época. También se destacan algunos filósofos como Demócrito o Epicuro, quienes explicaban el mundo desde la naturaleza y la razón sin necesidad de dioses. Más adelante, durante la Ilustración en Europa, el ateísmo tomó más fuerza como movimiento gracias al desarrollo de la ciencia, la razón y el pensamiento crítico, cuestionando así las creencias religiosas tradicionales. Una de las principales características de las personas ateas es que basan sus ideas en la razón, la ciencia y la evidencia, como forma de entender la realidad. Un ejemplo moderno es Richard Dawkins, quien ha defendido este pensamiento científico.
Ahora hablaremos sobre los tipos de ateísmo que hay. Por ejemplo, está el ateísmo fuerte, que afirma que los dioses no existen, mientras que está el ateísmo débil, que simplemente no cree en ellos sin asegurarlo completamente. También existe el ateísmo práctico, que son las personas que viven su vida sin tener en cuenta la idea de un dios o de la existencia de una divinidad. El ateísmo no tiene ningún símbolo oficial, aunque a veces se representa con la letra A. No existen lugares de culto ni en la antigüedad ni en la actualidad, ya que no se realizan prácticas religiosas. Como dije al principio, el ateísmo no es una religión. En el papel de la mujer, el ateísmo promueve igualdad tanto como en la antigüedad o en la actualidad, ya que no existen normas religiosas que limiten su participación. Y en el ámbito político, muchos ateos defienden la separación entre la religión y el Estado, así como la libertad de pensamiento. En el ámbito económico, no hay reglas establecidas, cada quien decide cómo vivir, su forma de vida, etc. En el ámbito gastronómico, no existen restricciones alimenticias. Y sobre la muerte, el ateísmo plantea que no hay vida después de la muerte, por lo que la vida actual es única. En conclusión, el ateísmo es una forma de ver el mundo basado en la razón, la evidencia y la ciencia, que ha evolucionado desde la antigüedad hasta la actualidad.